Cordial saludo, en este video les voy a contar un poco sobre el proyecto de primeros auxilios psicológicos en contextos educativos. De acuerdo a esto es importante iniciar con una investigación llevada a cabo en 2012 por Fox, Bass, Pia, Einstein y Markinson, en la cual hablan un poco sobre qué son los primeros auxilios psicológicos, en qué consisten, sus características, sus alcances, y ellos definen los primeros auxilios psicológicos como una atención primaria y rápida que responde a una situación de crisis en la que se vea envuelta una persona, una situación que sobrepase sus capacidades de afrontamiento y que la persona sienta realmente que justamente es incapaz de afrontar dicha situación. Esta definición nace principalmente en contextos de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados solían presentar niveles de estrés demasiado altos que afectaban ya como tal su persona. De acuerdo a esto, el objetivo de investigación es conocer la percepción que tienen estudiantes y docentes de 3 universidades públicas y 3 universidades privadas de la ciudad de Bogotá sobre lo que son primeros auxilios psicológicos, sus características, protocolos en las instituciones educativas a las que pertenecen. Esto responde a un contexto en el que se evidencia una ausencia de protocolos. De acuerdo al Congreso de Colombia y a la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de protocolos sobre primeros auxilios psicológicos están relacionados más a contextos de desastres naturales. Por tanto, las personas que suelen tener algún tipo de capacitación en este ámbito suelen ser médicos, policías y bomberos. Pero claro, es un hecho que cualquier persona puede verse involucrada en una situación de crisis psicológica. Cualquier persona puede experimentar un evento de crisis y deberían existir las herramientas que den atención a este evento. De acuerdo al Observatorio Nacional de Salud Mental de Colombia, según el reporte 2017, aproximadamente el 24.3% de los adolescentes reportan haber sufrido por lo menos un evento traumático en su vida. En una población de 18 a 44 años, aproximadamente el 40% reporta igualmente haber tenido algún evento traumático en su vida. De estos, el 18,6% está relacionado con accidentes de tránsito y siniestros. El 10,7% está relacionado con lo que es delincuencia. El 7,7% está relacionado con conflicto armado y el 7,9% está relacionado con violencia intrafamiliar. En una investigación realizada por Rendón y Trejos en 2011, ellos plantean la importancia de los primeros auxilios psicológicos en un contexto educativo. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que por supuesto el contexto educativo es un entorno en el que la parte personal, la parte profesional, la misma demanda académica interactúan continuamente, y esto por supuesto puede incluso ser un desencadenante, ser un entorno en el que la persona puede llegar a presentar una crisis. Y ellos también lo amplían a un contexto de que, claro, si cualquier persona puede experimentar una crisis, esto no va a discriminar ni contextos, ni va a discriminar poblaciones. Entonces es importante responder a esto también porque en una investigación realizada por Figueroa y Repeto, ellos hablan un poco del componente ético. Entonces hablan un poco de también esta parte de la integridad a nivel psicológico y a nivel emocional. Entonces no es solamente preservar la salud de las personas como esta salud física, como la concebimos desde el modelo biomédico, sino justamente una atención integral. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, una crisis mal tratada o una atención mal brindada puede desencadenar, incluso a mediano o largo plazo, situaciones psicológicas mucho más comprometedoras. Entonces, esto responde también a una necesidad de responder ante una situación que realmente puede ocurrir en cualquier momento, y deberíamos estar equipados con las herramientas para responder justamente a esto. De acuerdo a esto, Gantiva en 2010
señala en una investigación que hace, digamos que dos momentos principales en los que describe un poco en qué consisten los primeros auxilios psicológicos. Entonces, por un lado, tiene un componente de contención más a nivel físico, a nivel de bajar la respuesta emocional, de justamente hacer esta contención. Entonces, es justamente que la persona pueda estabilizarse por un momento, porque eso puede tener implicaciones a nivel individual y colectivo. Entonces puede ser que la persona se ponga en riesgo a sí misma o ponga en riesgo a otras personas. Entonces es importante aterrizar a la persona en una primera instancia. Cuando se logra que la persona se calme o que haya una respuesta un poco más controlada y la persona vuelva a sentir como que tiene cierto control sobre sí mismo, entra un segundo momento que ya está más enfocado en activar redes de apoyo. ¿A quién podemos llamar? ¿Tienes un seguro? ¿Contrataste algo? Ya una parte de movilizar, hacer que la persona se movilice. Y también a evaluar la crisis ya, digamos que con cabeza fría. Entonces ya que la persona pueda comprender qué es lo que está pasando y empieza a pensar de algún modo cómo solucionarlo. Que vuelva a estar por encima de la crisis, que no sienta que la crisis lo supera, sino que sienta que cuenta con las capacidades y las herramientas para dar solución, para dar respuesta a esta situación de crisis. Es importante también en toda esta parte metodológica, en toda esta parte de contexto, más bien, hablar también del tema de prevención. Entonces yo lo he mencionado anteriormente, pero la literatura coincide en que es importante también resaltar los primeros auxilios psicológicos porque funcionan también como un elemento de prevención, como un elemento de evitar que una situación que se puede resolver en un momento o que por lo menos se puede controlar en un momento tenga repercusiones de pronto mucho más serias o mucho más comprometedoras en la vida de esta persona por no dar una atención justamente que sea pertinente o que sea adecuada. De acuerdo a todo este planteamiento a nivel de marco teórico, nosotros proponemos un estudio de tipo exploratorio en el que pretendemos conocer la percepción que tienen los docentes y estudiantes de universidades públicas y privadas sobre primeros auxilios psicológicos, qué son, cuáles son sus características, protocolos, rutas de atención en las instituciones educativas a las que pertenecen. Para esto vamos a tener una muestra de 150 personas de cada una de las universidades, serán hombres, mujeres y no binarios, que decidan participar voluntariamente, deben ser mayores de edad, pertenecientes a cualquier estrato socioeconómico, deben ser activos en la institución, ya sea en calidad de docentes o en calidad de estudiantes, y esto se realizará mediante un método observacional. Para la selección de la muestra, aplicaremos un muestreo probabilístico aleatorio, en el cual se seleccionarán a los 150 participantes de cada una de estas universidades. Inicialmente, para el proyecto se realizará un acercamiento a cada una de las universidades, a cada institución. En esta primera parte será darles a conocer el proyecto, en qué consiste, todos los papeles que ellos requieran para poder obtener, digamos que las autorizaciones o toda esta parte de permisos que cada una de las universidades indique para poder llevar a cabo el proyecto. Para el momento en el que se seleccione la muestra, con las personas que van a participar, se socializará en qué consiste el proyecto. Se resolverán todas las dudas, se les explicarán los instrumentos, que en este caso serán 3 encuestas abiertas. Una primera encuesta en la que se indagará sobre el conocimiento que las personas tengan sobre primeros auxilios psicológicos. Una segunda encuesta, también abierta, indagará sobre los protocolos que las personas conocen sobre primeros auxilios psicológicos. Y una tercera encuesta, igualmente abierta, indagará sobre las causas que ellos consideran que son más frecuentes o que se presentan
con mayor frecuencia en los contextos educativos que puedan ser propicias para que una persona presente una situación de crisis. Estos instrumentos se analizarán mediante SPSS con ayuda de la herramienta de análisis cualitativo Atlas-T. La idea es que, por supuesto, las personas sepan todo esto, decidan participar voluntariamente y que diligencien el consentimiento informado, dejando como garantía que se les dio a conocer el proyecto y que desean participar y que, por supuesto, conocen sus derechos. Una vez obtenido toda esta parte, nosotros tenemos un tiempo estimado para el proyecto en total de 11 meses aproximadamente, que se divide en 3 grandes momentos. Un primer momento, que será la planeación, implica toda la parte de documentos, preparar las autorizaciones que necesitamos para las universidades, el acercamiento a estas, preparar lo que son consentimientos informados, instrumentos, software de análisis que vamos a necesitar. Esta parte se estima aproximadamente entre 1 mes y medio a 2 meses. Luego tenemos la parte del procesamiento. Esta parte tiene un tiempo aproximado de 7 meses. En estos 7 meses se espera seleccionar la muestra, toda la parte de socializar el proyecto con la muestra, explicar todo, diligenciar consentimientos informados, aplicar los instrumentos que son estas 3 encuestas abiertas para que se haga toda la recolección de datos, luego se analice mediante las herramientas de SPSS y Atlas-T, se haga como tal el análisis de datos y de resultados y se condense toda esta parte. Y un tercer momento que está estimado aproximadamente 1 mes, 2 meses, que será la parte de socialización, que tiene 2 actividades principales. Una primera actividad que será preparar el informe escrito. Será toda esta parte de contar cómo fue el proyecto, cuáles fueron los resultados, eso se entregará a cada universidad según corresponda. Y una segunda parte que va a ser la socialización verbal de este informe. La idea es que eso sea con toda la comunidad educativa, quienes participaron y quienes estén interesados en los resultados de este proyecto. De acuerdo a esto, tenemos un presupuesto aproximado de 270 millones de pesos, los cuales estarán distribuidos 10 millones en lo que son materiales. Entonces, es más la parte tecnológica, lo que son alquiler de equipos, software, lo que es cámara, digamos que toda la parte tecnológica. Luego tenemos un estimado de 1 millón para lo que es papelería. Entonces, todos los documentos físicos que vamos a tener, consentimientos informados, la parte de entrevistas, fotocopias, impresiones. Tenemos un aproximado de 700.000 pesos para transporte, que es el desplazamiento de los investigadores, y un aproximado de 240 millones que será para el personal. Entonces va a ser todo el capital humano, que van a ser los auxiliares para el análisis de datos, recolección y análisis de datos, los psicólogos profesionales para preparar instrumentos y analizar resultados, también para preparar los informes, y un contador, que será la persona encargada principalmente de lo que es toda la parte financiera, pagos, en general todo el registro que tenga que ver con el presupuesto de todo el proyecto. Y bueno, ese fue el planteamiento de todo este proyecto sobre primeros auxilios psicológicos en contextos educativos. Espero realmente haber logrado transmitir la importancia y la pertinencia de este proyecto, sobre todo resaltando nuevamente la falta de protocolos en el momento. Muchas gracias por escuchar y por su tiempo.